Por favor, abramos nuestras Biblias o el bosquejo que les envié en Mateo capítulo 18, versos 5 al 9. Mateo 18, versos 5 al 9. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Voy a leerlo. Dice de la siguiente manera. Mateo 18, versos 5 al 9. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¡Ay del mundo por los tropiezos! Porque es necesario que vengan tropiezos. Pero ¡ay de aquel hombre por quien viene el tropiezo! Por tanto, si tu mano o tu pie te es ocasión de caer, córtalo y échalo de ti. Mejor te es entrar en la vida cojo o manco, que teniendo dos manos o dos pies, ser echado en el fuego eterno. Y si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti. Mejor te es entrar con un solo ojo en la vida, que teniendo dos ojos, ser echado en el infierno de fuego. Tremendo. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana hemos abierto unas cuantas líneas de tu palabra, de la Escritura. Tu palabra inerrante, infalible, autoritativa, bajo la cual nos gobernamos. Te rogamos, nos des la gracia para entenderla. Dame a mí la oportunidad, te lo ruego. Extiende tu misericordia, Señor, para que yo como el expositor no me aleje de lo que tú originalmente inspiraste. Dame la habilidad para poder exponer lo que tú realmente quieres enseñarnos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, aquí puede observarse la maldad del hombre, la maldad del ser humano. La caída del hombre está en el lenguaje de Jesús al referirse a aquellos que hacen tropezar a estos pequeños, ¿sí? Y quienes son los mismos que no son como niños. Aquellos que hacen tropezar a otros, que ponen tropiezo. En Guatemala le decimos zancadilla, ¿verdad? No sé si alguna vez les hicieron eso a ustedes. Uno va corriendo con todo y de repente le meten a uno zancadilla y cae, ¿verdad? Y se revuelca uno y se lastima y se raspa. A mí me lo hicieron varias veces. Yo tristemente también se lo hice a otros. A veces, por ejemplo, hablábamos con uno, pues si vos mirá, te quiero preguntar algo. Y otro se ponía atrás así hincado, entonces lo empujaban y se hacía ahí, se caía, ¿verdad? Todos se reían, ¿verdad? Estos son los que ponen zancadilla, los que hacen tropezar a otros. Y estos que hacen tropezar a otros no son como niños. En el sentido figurado, los que hacen tropezar a otros es aquellos que hacen pecar a otros, que buscan hacer pecar a otros. Esos no son como niños. Y aquí los niños son los creyentes, aquellos que creen en Jesucristo y se hacen totalmente dependientes de Él. Estos que hacen tropezar a otros son altivos, son orgullosos, ¿no? El lenguaje de juicio sobre aquellos que ponen tropiezo a los niños nos muestra la obra redentora de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo redime, no solamente salva a aquellos que ha elegido, sino que también trae su justicia sobre aquellos que han hecho tropezar a los que Él ha elegido. La glorificación de Cristo puede observarse en el lenguaje de triunfo, ¿sí? En el estado que alcanzan aquellos que son humildes y que llegan a estar con el Redentor, y aquellos que llegan a recibir su merecido por hacer pecar a otros. Cristo se glorifica también en la condenación de los impíos. Este pasaje también está en otras partes de la Escritura. Marcos lo registra en el capítulo 9, versos 42 y 48, y también lo registra Lucas en el capítulo 17, versos 1 y 2. La última parte de este pasaje ya la hemos estudiado. Jesús la repite porque es la misma instancia de lo que habla
en el Sermón del Monte. En el Sermón del Monte también estudiamos cuando hablaba sobre el adulterio y estas cosas. Jesús hablaba y decía: lidien con el pecado de manera radical. Si su ojo derecho les es ocasión de caer, sácanlo. Si su mano derecha les es ocasión de pecar, córtenla. Ese no es un lenguaje literal o físico, sino que es un lenguaje hiperbólico, ¿verdad? Jesús estaba diciendo: con el pecado no se negocia. Lidien con el pecado contundente y radicalmente. Entonces, esto también está en el Sermón del Monte. Ok, habiendo establecido que la palabra que se traduce al español como niños, acá, en este pasaje, es una palabra figurativa, ok. En la aplicación vamos a ver que también podría aplicarse a niños pequeños de edad, físicamente pequeñitos. Pero acá Jesús está hablando de los niños como aquellos que creen en Él, aquellos que se hacen dependientes de Él. Estos son los niños. En otra instancia, en otras palabras, los niños son los miembros de la iglesia, los miembros de la comunidad del pacto. Todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo son los niños a los que se refiere este pasaje. Aquellos que se humillan delante de Dios y se hacen totalmente dependientes de Él. Entendiendo eso, avancemos en lo que dice el resto del pasaje. Cuando alguien recibe a uno de estos niños, es decir, cuando alguno es hospitalario con uno de estos niños, cuando uno es aquel que trata bien a los hijos de Dios, es como que si le hiciese a Dios mismo un bien. Aquel que recibe a un niño es como el que recibe a Jesús, ¿sí? A mí me recibe, dice el verso 5. Este principio era semejante en el Antiguo Testamento cuando hablaban de los profetas. Estaba revisando yo una de las predicas que hemos dado ya hace algunos meses sobre precisamente esta idea: el que recibe a mis discípulos me recibe a mí, y si me recibe a mí, recibe al que me envió, decía Jesús. En el Antiguo Testamento veíamos todas aquellas personas que recibieron bien a los profetas, que no solamente los tuvieron en casa, los trataron bien, los alimentaron, les dieron donde hospedarse, sino que abrazaron el mensaje de los profetas. Cada una de esas personas fue recompensada. Y poníamos el ejemplo de la vida de Sarepta, poníamos el ejemplo de aquella mujer próspera y adinerada que hasta mandó a hacer un cuartito para Eliseo y su siervo, y vimos cómo Dios recompensó a estas personas. Aquellos que proveyeron para los profetas fueron recompensados. Es el mismo principio: aquellos que reciben a los hijos de Dios y los tratan bien son recompensados. En el contexto de este pasaje, los niños son los creyentes, y si alguien recibe a estos creyentes y los trata bien, es como que tratase bien al Señor mismo. Esto es bien importante porque Jesús dice: ¿me entienden esto? Veamos el contraste de esto, ¿sí? Eso es lo que vamos a ver en un momento. Cuando predicamos sobre el pasaje de Mateo 10, versos 40 al 42, también encontramos esta misma frase y concepto. Pusimos esos ejemplos bíblicos que les acabo de decir. Recibir a los discípulos es recibir a los creyentes. Y el mismo pasaje trata y dice: aquel que recibe a estos pequeñitos. Estos pequeñitos son los discípulos de Cristo. En cierta medida somos nosotros que hemos creído en Él. Ahora, el contraste es: pero aquel que no recibe a estos niños, sino que hace tropezar a estos niños. Hubo un joven que lo estaban molestando porque era muy mundano. Medio iba a la iglesia, ¿verdad? De repente se desaparecía, de repente lo veían ahí en las fiestas y todo lo demás. Pero de repente él decía: no se burlen de mí, decía. Yo sirvo en mi iglesia, decía él. Y otro le dice: pero de piedra de tropiezo. Y ese es su problema para muchos, ¿no? Porque esto es exactamente el punto medular de lo que se va a tratar el resto del pasaje. ¿Qué significa ser piedra de tropiezo? ¿Qué significa ser de tropiezo para otros? Y esto es muy serio, es lo que vamos a ver en este momento. Esta es una seria advertencia para aquellos que hagan caer a otros hijos de Dios, a otros que hagan pecar a los hijos de Dios. El lenguaje es duro en contra de ellos. Podría entenderse como una advertencia en contra de aquellos que causan ofensas en contra de los hijos de Dios. En todo caso, Dios advierte
a aquellos que sirven de piedra de tropiezo para sus hijos, cuidado, porque se la ven conmigo. ¿Sí? El lenguaje que Jesús utiliza es de juicio. Tanto los griegos como los judíos utilizaban el término tropezar figurativamente. Para los judíos frecuentemente significaba pecar o caer de la fe, caer de la comunidad, ¿sí? Cuando Jesús dice, ¡ay de aquellos! ¡Ay del mundo! Cuando Jesús le dice los famosos 7 ayes a los fariseos, lo vamos a estudiar en Mateo 23. ¡Ay de vosotros, fariseos! Esa palabra, ¡ay! No sé si con usted, me imagino que les sucedió. Todos aquí vivimos en Guatemala y en todos nuestros hogares y casas guatemaltecas, nuestras mamás siempre decían eso. ¡Ay de vos si te encuentro! ¡Ay de vos si! Cuando uno escuchaba eso de su mamá, había que ponerse las pilas, porque uno sabía que estaba a merced de un juicio duro, ¿verdad? El ay que Jesús utiliza es una proclamación severa de juicio. No es una especie de lamento. No es que Jesús esté diciendo, ay, pobrecitos aquellos que hagan tropezar. No, Jesús está diciendo, ay de vos, ¿verdad? Y de verdad, a veces cuando uno ya le estaban diciendo, ay, ya, ese ay ya le estaban jalando uno la oreja. Ay, decía uno, y se unía al coro. Ay, ¿verdad? Porque le jalaban a uno la oreja. Jesús no está simpatizando aquí con aquellos que hagan tropezar a los hijos de Dios, sino que les está lanzando una seria advertencia. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios se refiere a su pueblo. ¿Qué era el pueblo de Dios? ¿Qué significaba el pueblo redimido de Dios para Dios mismo? Miren lo que dice Zacarías capítulo 2, verso 8. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos: tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron. Es decir, a las naciones que trataron mal a Israel. Porque el que os toca es como que si tocase la niña de sus ojos. Miren lo que dice Deuteronomio 32, versos 9 y 10. Porque la porción de Jehová es su pueblo, Jacob la heredad que le tocó. Le halló en tierra de desierto y en yermo de horrible soledad. Lo trajo alrededor, lo instruyó, lo guardó como a la niña de su ojo. ¿Cómo se siente cuando alguien lastima la pupila del ojo de alguien? Ahorita nuestro pequeño hijo Lucas ya es un poquito más explorador, ¿no? Y empieza él a tocar, a agarrar, y no mide cuando está lastimando, ¿verdad? Cuando pide, como que pega, ¿verdad? Y de repente uno lo carga y como que le parece curioso el ojo y le mete a uno el dedo en el ojo, ¿verdad? Y él siente que está ahí y se ríe. Y uno llorando porque le duele. Miren, una de las cosas más irritantes que le puede pasar a alguien es que le lastimen la pupila del ojo. ¿Cómo actuamos los padres cuando alguien le hace daño a nuestros hijos? ¿Cómo actuamos los padres cuando alguien le hace daño a nuestros hijos? O cuando hay un peligro en contra de nuestros hijos, más cuando son pequeños. Los padres realmente reaccionamos a veces hasta violentamente para proteger a nuestros niños. Ayer, ahí en la casa, ahí en el garage, apareció una araña. Pero es de esas arañas apocalípticas, ¿verdad? De las únicas que sobrevivieron a la catástrofe nuclear, ¿verdad? De esas así que se miraban hasta tenebrosas. Inmediatamente Cindy, William, agarró al bebé. Josué, metete a la casa. Y mi suegro y yo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Miren esa araña. Me hubieran visto a mi suegro y a mí. Y ya, ¿verdad? Y agarramos esa araña, le vaciamos esa cosa de matar insectos y la verdad la asesinamos. ¿Por qué? Porque cuando hay una amenaza en contra de nuestros hijos, inmediatamente respondemos, ¿no? Esta es la forma en la que Dios reacciona en contra de los que hacen tropezar a sus hijos. Y peor aún, ¿sí? Solo imaginemos, si estamos diciendo que el padre reacciona así
en contra de aquellos que trataron mal a Jesús. Y nos está uniendo con Cristo en este mismo grupo. Y nos está diciendo, todos los que tienen fe en Jesús, aquí están. Todos aquellos que se atrevan a hacer tropezar a estos, se las van a ver conmigo. Esta es la forma en la que Dios trata a aquellos que hacen tropezar a su pueblo. Este es el punto medular de la advertencia, que aquellos que sirvan de piedra de tropiezo para los creyentes realmente están obrando en contra de Jesús mismo. Están rechazando a Cristo. El mismo Jesús habla de esto. Miren lo que dice Mateo capítulo 25, verso 40. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Aquel que haga pecar a un hijo de Dios es como que si intentara hacer pecar a Cristo. Ay de aquel que con ciega locura se le ocurra hacer esto. Los hombres, los habitantes de la tierra que fuesen hostiles en contra de los creyentes, tendrán un castigo peor que aquellas ejecuciones con las que los romanos castigaban a los criminales. ¿Por qué? Incluso los escritos rabínicos de aquel tiempo denunciaban la maldad de hacer caer, de hacer tropezar a los miembros de la comunidad del pacto. ¿Qué dice Jesús? Aquel que haga tropezar a uno de estos niños, a uno de estos creyentes, mejor le sería amarrarse una piedra de molino de asno al cuello y echarse en el mar. Esta parte me gustó mucho. No sé por qué me gusta cuando habla de matar, de todo eso. Tal vez, ¿verdad? Es mala onda de mi parte, pero en alguna forma me emociona. Así. Miren, las piedras de molino de asno eran utilizadas para moler granos. Algunos teólogos creen que eran piedras pesadas de por lo menos 1 tonelada. Por lo menos. Algunos creen que más. Era en un granero, un hombre contrataba a varios de sus siervos y de sus hombres para mover 2 piedras. Ponían una y la sentaban allí. Luego ponían otra casi igual de pesada encima con un ¿cómo se llama? Un mástil, una vara fuerte, y la ataban a los asnos, y los asnos hacían girar esa piedra de encima, ¿verdad? Porque era tan pesada para moler los granos que ponían allí. Esas piedras eran terriblemente pesadas, ¿sí? Y acá no estamos hablando de aquellas piedras que usaban las mujeres para moler, ¿no? Yo recuerdo que mi mamá tenía de esas piedras, que era una base así como ondeada, y había una piedra que mi mamá usaba para moler y hacer los recados y otras cosas, ¿no? Recuerdo que un día la quebré. No les quiero decir qué me pasó a mí. Pero estas piedras que estamos hablando acá son piedras súper pesadas, ¿sí? ¿Cómo eran los castigos de los romanos a los criminales? Algunos criminales los encerraban en un saco y los amarraban, y encerrados en el saco los tiraban al mar y se hundían y se ahogaban. Pero uno de las penas capitales más fuertes que los romanos practicaban era amarrar piedras a los criminales y que no se pudieran desamarrar, y los tiraban en el océano hasta que se hundían y se morían ahogados. La muerte en el mar era considerado un asunto terrible, más que todo en la cosmovisión judía. Aquel que no era enterrado en la tierra, porque el texto decía, ¿no? Polvo eres y al polvo volverás. Entonces, la forma más digna de honrar la vida de una persona era enterrarla. Cuando a alguien lo asesinaban en el mar, eso era terrible, ¿no? Era terrible. Entonces aquí Jesús, miren lo que está diciendo Jesús. Aquel que haga tropezar a uno de mis discípulos, a uno de los creyentes, mejor le sería morir de la peor manera posible.
En el verso 7 Jesús dice que estos tropiezos deben venir. Es decir, los tropiezos, las persecuciones, las ofensas, las faltas, el sufrimiento, debe venir. El verso 7 Jesús dice, miren, no se preocupen, eso va a suceder. Son necesarios en la historia de la redención. Miren lo que dice Hechos 14, verso 22. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es necesario que suceda. Sin embargo, esto no exime de la responsabilidad a aquellos que son los que ponen los tropiezos. Jesús dice, los tropiezos deben venir. Mis creyentes, mis discípulos van a sufrir. Eso es de cajón. No hay problema, va a suceder. Pero ay de aquel hombre por el que venga este tropiezo. Ay de aquel que sea el que traiga esta ofensa a mis hijos, a mis pequeños. Esto nos enseña la inevitabilidad de las ofensas o tropiezos, pero al mismo tiempo nos asegura que la justicia también llegará. De nuevo, recordemos el contexto de este pasaje. ¿Qué es Mateo 18? Es el cuarto discurso de Jesús. Y en este discurso Jesús está enseñando la forma en la que se debe tratar a aquellos que son sus seguidores y también la forma en la que los creyentes nos tenemos que tratar entre nosotros mismos. Este pasaje es maravilloso, es bien bonito, pero al mismo tiempo nos va a confrontar como iglesia, porque aquí está el estándar de cómo debemos tratarnos los unos a los otros. A esto nos referimos cuando Jesús dice que tenemos que tener cuidado. Jamás deben siquiera existir el intento entre nosotros de hacernos tropezar, de hacernos pecar los unos a nosotros. D.A. Carson dice que Jesús ahora abandona la denuncia de que el mundo hace tropezar a sus discípulos. ¿Sí? Porque sí, el mundo, los que están fuera de la comunidad del pacto, ellos hacen tropezar a los hijos de Dios. Pero ahora Jesús aquí también incluye que los discípulos pueden resultar siendo no solamente víctimas, sino que también pueden resultar ser agresores. Los creyentes, tristemente, como todavía seguimos lidiando con nuestro pecado, estamos en peligro a veces de hacer tropezar a otros. Acá también es importante mencionar el cuidado que se debe tener con los nuevos creyentes. Este es un llamado también para hacernos entender que aquellos que tal vez ya tenemos más recorridos en los caminos del Señor y se nos considera no solamente hijos, sino que también niños dentro de la cosmovisión del reino, con mayor razón aquellos que son nuevos en la fe, tenemos que tener cuidado para no hacerlos tropezar. Porque muchas veces los creyentes que ya tenemos años nos sentimos muy maduros y no nos damos cuenta que aquellos que están entrando a la fe nos ven y los podemos hacer tropezar cuando no somos cuidadosos. El comentarista Stroman escribe: el joven creyente es tan valioso para Cristo que si una persona desanima a un niño a creer en Cristo y o lo anima a pecar, le aguarda un juicio muy severo. Vean el contexto de Mateo 18. Tengan cuidado en cómo tratan a otros, no los hagan tropezar. ¿Estoy dando a entender? Esto es bien importante. Hubo una película, uno de mis actores preferidos, Denzel Washington. Le agradezco a Dios que me haya hecho negrito porque me parezco a él. Denzel se ríe. Denzel Washington actuó en una película, creo que por esa película le dieron un Oscar. Esa película se llama Día de Entrenamiento, se llama. Y él es un detective ya experimentado, ¿no? Y es así como bien respetado y todo el mundo le tiene miedo y todo lo demás. Y le dan a un detective nuevo para que lo entrene. Y la película se desarrolla en un día, ¿no? Que entrena a este nuevo detective. Y a este nuevo detective se lo babosea, pues lo hace hacer cosas que
Lo hace, según el detective nuevo, estaba siendo entrenado. Pero este experimentado lo estaba utilizando de su conejillo de indias y lo estaba utilizando para hacer cosas indebidas. Lo estaba haciendo tropezar. Me gusta mucho cómo termina la película, porque la mafia rusa termina asesinando a este detective corrupto, que finalmente nos pinta el cuadro de lo que aquí estamos viendo. Aquellos que se aprovechan de los que son nuevos, ¿sí? Y los engañan, ¿no? Y los hacen tropezar. Finalmente lo están haciendo para su propia destrucción. Esto es lo que estamos viendo acá. Esto nos da el paso para los versos 8 y 9. Los versos 8 y 9, Jesús utiliza un lenguaje de juicio. Si tu ojo derecho te es ocasión de pecar, sácalo y échalo de ti. Si tu mano derecha es ocasión de pecar, córtala y échala de ti. Este es un lenguaje para los creyentes. O sea, los creyentes también tienen que tener el cuidado de no hacer pecar, de no hacer tropezar a otros creyentes. Y si en algún momento has tenido, lo que Jesús está diciendo, tenido siquiera el deseo de hacer tropezar a otro, arranca ese deseo de ti. Porque el juicio también va a ser duro para ti. Miren lo serio de esto. Este es un lenguaje hiperbólico. Es luchar radical, contundentemente en contra de la idea de ser tropiezo para otros. Los discípulos mismos deben estar alerta, escribe Carson, porque fracasar en lidiar radicalmente con pecados similares en sus propias vidas traiciona su lealtad y les amenaza con fuego en el infierno. Esto debe ser interpretado en íntima relación con los primeros versos del capítulo 18. ¿Se recuerdan? Hay que ser como niños. ¿Cuál era el contexto de eso? Era que los discípulos estaban diciendo, ¿quién va a ser el mayor en el reino? ¿Aquel o yo? Yo voy a ser el mayor. El contexto nos guía a entender que esta era una discusión acalorada entre los discípulos. Y Jesús les dice, trae a un bebé, lo pone en sus brazos y le dice, ustedes tienen que ser como este. Un niño en el reino de los cielos. Este es el más grande en el reino de los cielos. ¿Qué significaba eso? Dejen de ser orgullosos. No sean altivos, sino que sean humildes en su trato con otros creyentes. Y esta amenaza, esta advertencia que Jesús está haciendo, tiene que estar íntimamente ligada a ese concepto. Jamás nuestro orgullo nos haga hacer tropezar a otros. Tristemente, lo tengo que decir, esto lo he visto yo mucho en círculos reformados. En la teología reformada es tristemente donde más he encontrado esto. Nosotros estamos fascinados, ¿no? Estamos entregados a la teología reformada, a un entendimiento del pacto, de la escritura y todo lo demás. Pero sí, he visto una competencia intelectual altiva muchas veces entre varios de mis hermanos. Y han hecho tropezar a otros. Esto es triste. ¿Ven cómo hace sentido cuando estudiamos esto en contexto? ¿Sí? Jesús está advirtiendo a sus discípulos que con la misma intensidad que se advierte a los contrarios, aquellos que están fuera del cuerpo de Cristo, no hagan tropezar a los hijos de Dios. Aquellos que están dentro del cuerpo de Cristo, no se hagan tropezar entre sí. El servir de tropiezo a otro hermano es un asunto muy grave delante de Dios. En el Sermón del Monte, Jesús utilizó estas fuertes declaraciones para que sus discípulos lidiaran radicalmente con la inmoralidad sexual. Acá, con esa misma intensidad, Jesús dice, así como deben luchar en contra de la inmoralidad sexual, luchen radicalmente en contra de su orgullo para no hacer tropezar a otros. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿No les estoy haciendo bolas? Ok. Vamos a la aplicación. Ahí les puse 1, 2, 3 aplicaciones, creo yo. Vamos a hablar rápidamente de ellas. La responsabilidad que tenemos con los niños de corta edad. Sí, el lenguaje es figurado, pero eso no significa que este pasaje no aplique a niños de corta edad, a nuestros bebés, a nuestros hijos, a los niños que hay dentro de nuestro círculo cristiano, aquellos
con los cuales nos hemos comprometido delante de Dios y de la congregación a guiarlos, a educarlos, a amonestarlos en los caminos del Señor, con la palabra del Señor. Nos hemos comprometido a eso. Claramente esto no significa que no vamos a tratar bien a los niños, ¿no? A los pequeños de edad. No somos como los abortistas. Ellos no aman a los niños, ellos odian a los bebés, ¿sí? Claro que amamos a los niños. Trabajamos en la protección, en la educación de los niños. De hecho, estamos involucrados como iglesia en esta labor. Una de las cosas que hacemos es que trabajamos con una organización que se dedica a proteger niñas que han sido ultrajadas, ¿no? De hecho, esto es parte de nuestra responsabilidad. El tratar bien a los niños y luchar por defenderlos es una labor cristiana. No solo los niños de nuestras familias, el simple hecho de que sean niños, simplemente porque son seres humanos, nos recuerda que hemos de tratarlos como cualquier otro ser humano que también porta la imagen de Dios. Causas como, no sé si han visto esto, las causas de "con mis hijos no te metas", que es como una causa bastante popular, ¿no? En contra de todo el adoctrinamiento de la ideología de género, en contra de las familias y los niños. Entonces, bien, hay una causa que se llama "con mis hijos no te metas", que básicamente dice: si tú quieres ser así, quieres creer eso, hazlo, pero con mis hijos no te metas. Es una causa que yo a veces he criticado en un buen sentido, en el sentido de que siento que no alcanza totalmente la dimensión bíblica, pero es una causa buena a la cual podríamos involucrarnos y apoyar, ¿sí? Y el más reciente movimiento bien popular, Sound of Freedom, Sonido de Libertad, la película esta de Verástegui y de Jim Caviezel, ¿verdad? Que es una película, pero realmente la película es el vehículo para promocionar una causa más grande en contra de la trata y el tráfico de menores, ¿sí? Su explotación sexual. Claro, son causas loables a las cuales habría que, podríamos apoyar, y está bien hacerlo. Para empezar, hay que ir a ver la película, está buena. Miren, terrible castigo les espera a todas aquellas empresas del entretenimiento que se están esforzando por adoctrinar a los niños de esta generación en inmoralidad sexual. Todos aquellos esfuerzos de películas, caricaturas, los cuentacuentos vestidos de drag queen, de transgénero, ¿verdad? Homosexuales y todo, van a las librerías a leerle cuentos a los niños para intentar normalizar esta perversa forma de vivir. Sí, este pasaje es para ellos también, que hace tropezar a los niños. Y tenemos que luchar en contra de ello, claramente, ¿sí? Hemos de considerar la grande responsabilidad que tenemos los adultos para con los niños, del cómo los tratamos. Y ahora, nosotros, ¿no? Que no promovemos nada de esto. Ahí estamos con Cindy siempre bien atentos, ¿no? Que hay pocas caricaturas todavía en el cable, en la televisión, que no son dañinas para nuestros hijos. Ay, sí, todavía pueden ver esto, todavía pueden ver a otro. Y de repente yo le mando a Cindy: mira, perdimos esta caricatura. No me digas, sí. Ahora ya no es las pistas de Blue, ahora es las pistas de colores, ¿verdad? Porque ya empezaron con meter el perrito con LGBTI y todo lo demás. Entonces, vamos perdiendo esas cosas, estamos teniendo la responsabilidad de cuidar a nuestros niños en ese aspecto. Ahora, todos nosotros que no nos esforzamos, obviamente, en producir contenido inmoral para los niños, en términos prácticos y aplicativos, este pasaje nos guía a entender que incluso nuestra vida tiene que dar tal ejemplo que no haga tropezar a los niños. De repente, a mí siempre me regaña mi esposa, yo soy el regañado en la casa. Mira, Josué dijo tal cosa porque te escuchó. Bueno, sí es cierto. Mira, Josué hizo porque te vio. Mira, entonces eso nos debe llamar la atención a que nuestro ejemplo también puede hacer tropezar a los más pequeños. Y por eso cuando presentamos a Lucas, presentamos a Ethan, se recuerdan aquí en la congregación, ustedes se pusieron de pie y se comprometieron a darle testimonio a este bebé.
Aquí les doy la noticia. No es, William tuvo con Cindy un bebé. Ahí que miren ellos cómo lo creen. Ustedes también tienen responsabilidad acá. Porque yo allá en la casa tengo que lidiar cuando de repente uno de mis hijos me dice, mira, ¿y por qué tal hermano de la iglesia se comporta así, se comporta allá? ¿Verdad? Nuestro ejemplo también en términos aplicativos puede hacer tropezar a los niños. Ven cómo esto puede ser muy aplicativo en ese sentido. Cuando somos padres, somos hermanos mayores, tíos, abuelos, hermanos en Cristo, tenemos responsabilidad para no hacer tropezar a los niños. ¿Me voy a entender en esta aplicación? Amén. Ahora, la segunda aplicación, el trato entre nosotros, los creyentes. La forma en la que tratamos a otros creyentes es la forma en la que tratamos a Cristo. Si yo los trato mal a ustedes es porque yo trato mal a Jesús. La forma en la que yo demuestro cómo me relaciono con Cristo es la forma en la que yo me relaciono con ustedes, en la que nosotros nos relacionamos entre nosotros. Cristo es la cabeza de los creyentes. Por lo tanto, cuando tratamos mal a los creyentes, tratamos mal a Cristo. Los creyentes están unidos a Cristo. Por tanto, al deshonrar a otros creyentes, estoy deshonrando a Cristo. Este es el principio que debe guiar la relación entre los miembros de una congregación. Cada vez que yo me voy a reunir, cada vez que yo vengo a la iglesia, cada vez que yo me siento a tomar café, cada vez que yo llamo, escribo, cada vez que yo tengo una interacción con otro miembro de la congregación o de otra congregación que también cree en Cristo, tengo que tener en mente esto. Así como yo trate a esta persona, es la forma en la que voy a tratar a Cristo. Este es el principio que guía nuestras relaciones. Se extiende también a la forma en la que nos protegemos los unos a los otros. ¿Sí? En otras palabras, esto debe impulsarnos a que entre nosotros nos debemos ayudar a no pecar. Si yo me estoy dando cuenta que tal hermano está, hijo de la, le voy a hacer ver esto porque no sea que de repente caiga en tal pecado, ¿va? Pues mira, fíjate que te quiero hablar. Nos protegemos para que no caigamos en pecado. Esta es nuestra relación. En otras palabras, tomamos en serio nuestra vida de santidad. Si yo estoy viendo que alguien de ustedes no está esforzándose lo suficiente en su vida de santidad, este pasaje me ayuda a entender que yo debo de ayudarles de alguna manera. No porque yo sea el pastor, sino simplemente porque soy su hermano en Cristo. Y lo mismo deben hacer ustedes conmigo y con los demás. John MacArthur hace un listado de lo que no debiésemos hacer en nuestras relaciones con nuestros hermanos. Hay un video muy bonito de él en este aspecto, una predicación bien bonita. John MacArthur aconseja y dice, nunca pongan tentación para pecar a otro de sus hermanos. Jamás. Incitar a otros por medio del chisme, malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, le decía Pablo a Timoteo, mentiras, incitar a otros a eludir o a evadir su responsabilidad espiritual, esposos incitándose a hacer cosas indebidas, como en el caso de Ananías y Zafira. Vendimos el terreno, pero no digas, digámosles que solo lo vendimos en tanto. Dale pues, anda vos primero, después los dos muertos. Miren, acá esto serviría de una buena publicidad, ¿verdad? Iglesia Nuevo Pacto Guatemala, nos encantaría que vinieras. Acá nos tratamos bien los unos a los otros. El que no se trata bien, mejor le sería que se atara una piedra de molino y se echara al fondo del mar. Sería una bonita publicidad, ¿va? Nadie quisiera venir acá. Y se imaginan en ese primer siglo en estas iglesias, ¿verdad? Conocer la iglesia donde se reúne Pablo y Pedro y acá. Sí, ahí se muere la gente, pues, porque se murió Ananías y Zafira. ¿Por qué? Porque se incitaron los esposos a hacer mal. No cumplieron con lo que Jesús había enseñado. Obviamente no poner tentaciones sexuales. Es algo que entre
Nosotros en una congregación diríamos, no, hombre, eso ya es demasiado. Pero tristemente, en nuestro pecado no estamos exentos, no somos inmunes a este tipo de tentaciones. Debemos buscar no tentar a nadie en estas cosas. Entre muchas otras cosas, podríamos seguir haciendo un listado de qué no hacer. Pero el principio es este. No pongamos tentación a otros hermanos para pecar. No los hagamos tropezar. En esa predicación, John MacArthur aconseja: nunca solicites directamente a nadie a que cometa un pecado. No puedes hacer eso impunemente. No puedes evadir la disciplina y el castigo de Dios cuando incitas a otro directamente a pecar. Tampoco debemos de tentar a nadie de manera indirecta. Esto muchas veces sucede, generalmente sucede entre los esposos. Sabemos qué botones apachar. Tal vez no lo hice de manera abierta y directa, pero yo sé cómo irritar a mi esposa. Ella sabe cómo irritarme, ¿verdad? Aunque no lo hace de manera directa, de alguna manera podemos incitar a pecar a nuestro cónyuge. ¿Sí? En cuanto a nuestros niños, cuando somos negligentes con nuestras responsabilidades como padres, dice Pablo, los provocamos a ira. Eso también significa los hacemos tropezar cuando no somos padres que cumplen con su responsabilidad. Esto incluye también en la iglesia aquellos falsos maestros que se empecinan en distorsionar las escrituras y saben que dentro de su congregación hay gente que realmente quiere obedecer al Señor y con su mala enseñanza hacen tropezar a otros. También esto incluye a los gobernantes civiles que ponen tropiezo, ofensas a la iglesia de Cristo, que los amenazan con cerrar, con hacer esto, con multarlos, con con poner ofensas en contra del cristianismo. Ay de estos gobernantes civiles, porque créanme, tendrán su recompensa. Y por último, la última aplicación, el testimonio de la iglesia ante el mundo. En términos colectivos, la iglesia debe tener mucho cuidado en no servir de piedra de tropiezo para los que no son creyentes todavía. Tristemente, este es un gran pecado de nuestra iglesia cristiana en Guatemala, iniciemos, que es donde vivimos, pero también sucede en otras partes del mundo. Cuando la gente dice los evangélicos, lo primero que piensan tristemente es algo negativo: hipocresía. La iglesia tiene mucho camino que recorrer en este aspecto, porque no podemos servir de piedra de tropiezo dando un mal testimonio de la verdadera religión. J.C. Ryle escribe: es terrible pensar en la magnitud del daño que puede ser causado por uno que profesa inconsistentemente la religión. Le provee una excusa al infiel. ¿Sí? Ese infiel que toma por excusa la hipocresía de muchos para no acercarse a Cristo, ese tendrá su recompensa, porque esa excusa finalmente obra también en contra de él. Él mismo no quería venir a Cristo. Cristo lo ha de juzgar, pero también aquellos que le dieron mal testimonio tendrán su recompensa. Tal como se lo dijo el profeta Natán al rey David cuando David pecó con Betsabé y mandó a asesinar a Urías. Miren lo que dice el segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 14. El profeta Natán: mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. David con esa cantidad de pecados hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. El hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Dios lanza esta advertencia en contra de aquellos que causan mal testimonio. Vemos entonces con seriedad que la Biblia nos advierte de ser piedra de tropiezos, nos advierte seriamente. El lenguaje de juicio en contra de este asunto es abundante y es claro. Quiero terminar con este verso, por si alguien no ha entendido la seriedad de ser piedra de tropiezo para otros. Miren lo que dice Mateo 13, versos 41 y 42. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. No sirvamos de piedra de tropiezo. Es una advertencia muy seria. Si alguna vez has servido de piedra de tropiezo, arrepiéntete delante de Dios y jamás
jamás vuelvas a servir de piedra de tropiezo para otros. Amén. Pongámonos de pie.